Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Bienvenido al programa Más Esperanza 2. Una de mis cosas favoritas es que cuando estoy viajando, me gusta escuchar la radio. Recuerdo cuando estaba escuchando un bello sermón que un pastor estaba concluyendo, y cuando estaba saliendo de la ciudad, de repente la señal comenzó a tener interferencia. Sucede que otra estación estaba afectando la transmisión, y la música que tenían en esa estación no era mi favorita. Era una música un poquito movidita, un poquito más de lo que me gusta. Pero ahí estaba tratando de recibir, de oír, de escuchar la conclusión de ese espectacular sermón. Finalmente me tuve que estacionar en un lugar de comercio y ahí pude tranquilamente oír la conclusión. Pero me di cuenta con esa breve experiencia que de igual manera el Señor quiere hablar a sus hijos. Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Él quiere hablarnos en el diario sobre todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero con mucha frecuencia no lo escuchamos. Hay interferencia, hay problemas en la comunicación. Hay muchas señales que interfieren con nuestra dirección divina. Por eso es que el profeta Isaías dice en el capítulo 30, versículo 21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. En otras palabras, el Señor dice que vamos a escuchar una voz clara que nos dice que sigamos por ese camino, ni a la izquierda ni derecha. Qué lindo es saber la voluntad de Dios, como si fuera un GPS que nos ayuda a entender, a saber a cada momento su voluntad. Esa es mi oración y sé que es la de ustedes, conocer la voz de Dios de esa manera. El mismo Jesús nos dice en Juan 10, versículos 4 al 5, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Así oímos y vemos que las ovejas, el pueblo de Dios, puede escuchar, puede discernir y así puede obedecer la voz del buen pastor. Dios desea dirigirnos en todo, pero nosotros no siempre escuchamos esa voz. Con la ayuda del Espíritu Santo, este estudio nos ayuda a discernir esa voz y fortalecernos en nuestra relación con Dios. En unos momentos regresaré y hablaremos un poco más sobre cómo fortalecer nuestra comunicación con Dios. Bienvenidos nuevamente. Espero que el estudio les ha ayudado a saber cuánto desea Dios comunicarse con nosotros. Recuerdo hace un tiempo atrás que contraté una compañía de celular y cuando llegué a mi casa, la señal no funcionaba. Por todo lo que hice, la compañía trató, salieron, finalmente dijeron que era imposible que la señal llegara a mi casa. Por esa razón rompí el contrato y me fui con otra compañía. El Señor quiere que el contacto con Él sea bueno, que nosotros escuchemos su voz. Pero para hacer eso necesitamos fortalecernos o levantar una fuerte torre para que la señal llegue a nosotros.
El Señor Jesús nos ha dado instrucciones claras en su palabra para ayudar a fortalecer esa recepción. Hay muchas señales que no escuchamos, por ejemplo, en señales del internet, señales de frecuencias de radio, señales de diferentes tipos, y no las escuchamos porque nosotros no estamos en esas frecuencias altas. Pero vamos a entrar en la frecuencia que es el discernimiento para nuestro nuevo vivir en este nuevo caminar con Jesús. Hay 4 puntos que vamos a repasar brevemente. El primero es mantener un contacto diario con Dios. El segundo, consejos, cómo recibir buen consejos. Y la palabra de Dios nos habla sobre eso. El tercer punto que vamos a repasar brevemente son las circunstancias. Cómo es que Dios trabaja a través de ellas. Y finalmente vamos a hablar del cuarto punto, cómo es que confirmamos que Dios nos está ayudando. Número 1, el contacto diario. En Marcos, el capítulo 1 y versículo 35, nos dice que Jesús se levantaba temprano, muy de mañana, y siendo aún oscuro, salía y se iba a un lugar privado, desierto, y ahí oraba. ¿Por qué oraba Jesús? Jesús, que era el Hijo de Dios, el que vino a redimir la tierra, Él necesitaba fortalecerse, nutrirse con la presencia de su Padre temprano en la mañana. Si Jesús, que era el Rey de Reyes, necesitaba ese tiempo tan importante, ¿cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? Porque durante ese tiempo de oración, Jesús se ponía en contacto con su Padre y ahí armonizaban y hacían planes para el diario. Por eso Jesús le decía, por ejemplo, a sus hermanos una vez que ellos le dijeron que saliera y fuera a la fiesta de los tabernáculos en Judea. Y ellos le dijeron, vamos Jesús, sal. Y Jesús les dijo en Juan 7, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, miren, para ustedes hacen lo que les parece, pero para mí yo estoy viviendo y haciendo todo de acuerdo al tiempo que mi Padre indica. Así que como cristianos queremos caminar tan acerca con Jesús que podamos discernir su voluntad para todo. Pero para fortalecer esa señal, nuevamente lo que necesitamos es cuidar mucho ese contacto diario. El contacto diario nos fortalece. Igual que la oración, es importante la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando leemos los relatos, por ejemplo, en los evangelios, en los libros del Antiguo Testamento, cuando leemos estos pasajes, nos ayuda a saber, entender cómo Dios trabaja. Vemos cómo Él se manifiesta en tiempos pasados. Y así con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos aplicar eso aprendido en su palabra con el tiempo de oración que nos ayuda a discernir las impresiones santas que Él nos envía. Número 2, los consejos. Juan 14, del 16 al 18, nos dice sobre el Espíritu Santo. Y yo, hablando Jesús, le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, Jesús dice, el Espíritu Santo yo se los voy a enviar y Él estará en ustedes y Él le hará a ustedes saber toda la voluntad de mi Padre.
Todo lo que Jesús desea para nosotros es posible saberlo con el consejo y la instrucción del Espíritu Santo. Primeramente vimos el tiempo juntos con Dios en oración y meditación en su palabra, pero ahora los consejos, el Consolador. Juan 16, versículo 13 al 15 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene Él, el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo es nuestro fiel guía. Con la palabra, la oración y el Espíritu Santo nosotros podemos saber con claridad la voluntad de Dios. Podemos saber cómo llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo llevar las transacciones en el trabajo, cómo llevar las cuentas económicas, financieras, porque unido a la palabra de Dios, en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos revela su perfecta voluntad para cada ocasión. Los consejos también se refieren a los consejos de hermanos, personas en los cuales podemos depender. En Proverbios 15, versículo 22, leemos: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los consejeros son buenos, pero tengamos cuidado, mucho cuidado, en usar los consejos de personas que no han tenido éxito o que no tienen una relación buena con nuestro pastor o nuestro Señor Jesús. Recuerdo una parejita que estaba teniendo dificultades y la esposa fue y la peluquera que le estaba haciendo el pelo le estaba hablando y dando consejos sobre su matrimonio. La joven cristiana le preguntó si estaba casada y le dijo: sí, yo he estado casada 3 veces. ¿Ven el peligro? Una persona que no ha tenido éxito en algún punto no debe estar dando tantos consejos. Pero si hay una persona que ha tenido éxito en un matrimonio feliz por 50 años, yo creo que el testimonio de ello y su consejo será más en armonía con la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra y el Espíritu Santo. Así que los consejos son buenos, pero de personas que tienen buena experiencia y relación con el Señor Jesús. Número 3. Otra manera que sabemos cómo Dios nos guía y desea guiarnos es en lo que son las circunstancias. La iglesia en Antioquía padeció de persecución de acuerdo a Hechos, el capítulo 11. Nos dice que después de la muerte de Esteban, se dispersaron los cristianos por toda el área. Y nos dice el relato que en esa dispersación se fueron por la persecución, que fueron las circunstancias, y por esa persecución el evangelio fue a todo el mundo. Nos dice en el versículo 21 que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Eso nos dice que a veces las circunstancias nos ayudan a saber porque Dios trabaja a través de ellas. Otro relato que nos ayuda a ver cómo Dios usa las circunstancias es en el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 25 y 26. Y dice así, hablando del apóstol Pablo: a eso de la medianoche, había sido puesto en la cárcel con Silas y ahí estaban en una circunstancia difícil. Pero nos dice el pasaje: Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte
que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué parece eso en lo que es circunstancia? Fueron encarcelados injustamente, fueron ahí azotados, estaban en una situación difícil. La circunstancia parecía ser muy mala, pero comenzaron a cantar, a adorar, y de repente llegó el terremoto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando el camino para el carcelero, para que él y su familia fuesen bautizados. Así que en las circunstancias podemos ver que Dios obra a través de ellas. Por ejemplo, si estás orando por ir a una universidad y esa universidad no lo acepta, ¿significa eso que Dios quizás o posiblemente está permitiendo que esa puerta se cierre para que vayas a otro lugar? Yo les digo que sí, porque Dios obra a través de las circunstancias y tenemos que confiar en Él. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, hablándole a la iglesia de Filadelfia, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Dios abre puertas y cierra puertas. Cuando dependemos de Él, cuando estamos en oración, en estudio de la palabra, en meditación de su palabra, cuando estamos oyendo los consejos de personas que aman al Señor y han tenido éxito, el Señor usa también las circunstancias para indicar su voluntad para nuestras vidas. Así que Él siempre está trabajando, como dice Jesús, y siempre está deseando comunicarse con nosotros. El contacto diario, los consejos, las circunstancias y finalmente confirmamos su dirección. Reconocemos que Él está obrando en todo momento a nuestro favor. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Ponemos a Dios y lo reconocemos delante de cada decisión. Vamos entendiendo que su voluntad es sobre todo y que Él nos está guiando porque nos ama. Su voluntad para nosotros es siempre para nuestro bien. Y así con su palabra, como hemos repasado estos pasos, fortalecemos nuestra relación con el Señor. Y el Señor entonces comienza a hablarnos en el diario y vamos reconociendo su voluntad para nuestra vida. Les digo una historia a concluir. Lo importante que es escuchar la voz de Dios. Recuerdo mi hijo de 5 años cuando estaba siendo cuidado por mi hermana en su casa, donde vivíamos una vez en el estado de Tennessee. Y recuerdo que vino el abuelito de él a visitarlo, y el abuelito tenía un camión grande, como le decimos, una rastra, un camión, un trailer de 18 ruedas. Y el niño le encantaba montarse y alar la horneta, como le dicen, y hacer ruido y montarse detrás del guía. Pero cuando llegó el abuelito y lo vio por la ventana, él salió corriendo sin mirar a los lados. Él salió rapidito. Mi hermana ni pudo darse cuenta. Y cuando yo miré el camión todavía corriendo y vi que el tráfico estaba alrededor y vi que el niño salió a toda su velocidad hacia su abuelito y su papá, que nos vio, de repente veo que un carro viene a una velocidad ligera y el carro no lo podía ver porque es muy pequeño. Cuando vi este peligro, no me dio tiempo de hacer nada, sino solo gritar su nombre y decirle, ¡para! Él pudo escuchar la voz de su padre
sobre todos esos sonidos, esos ruidos, y él en ese momento que escuchó, hizo un pare, y el carro le pasó por pocas pulgadas, pero le salvó la vida. Les digo a ustedes, con mucho cariño con esta oración, que puedan discernir ustedes la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en sus vidas, porque Dios tiene un mensaje especial para ustedes, no solo en el pasado y no solo para el futuro, sino en este presente. El Señor les quiere guiar y ayudar para que su relación con Él sea linda y bien estrecha, porque Dios lo ama y quiere caminar con ustedes, pero Él quiere que escuchemos la voz divina. Gracias por estar con nosotros con Más Esperanza 2.